En la sala de estar, George y su amante estaban sentados juntos. Hola Emily, sé que esto es repentino, pero ¿podemos divorciarnos? Las palabras de George me golpearon como una tonelada de ladrillos. No pude evitar dejar escapar un desconcertado a su demanda egoísta. Mientras dudaba sobre cómo responder, la irritación de George creció. ¿Necesito explicártelo? Firma los papeles del divorcio y piérdete, escupió. Escuché risas viniendo de alguna parte. La mujer que se aferraba a George se reía burlonamente de mí. Ellos no sabían nada, suspiré y con calma les dije, ya me mudé a la nueva casa y nos divorciamos hace 3 meses. ¿Y ahora qué? Era el turno de George y la mujer de quedarse estupefactos. ¿De qué estás hablando? George exigió. Oh, ¿no te diste cuenta? Me reí entre dientes. Qué ingenuo. Puedes actuar presumido por ahora, pero una vez que te diga la verdad, ambas caras definitivamente palidecerán. Mi nombre es Emily Anderson y tengo 34 años. Trabajo como maestra de primaria. Actualmente, vivo con mi esposo George, quien trabaja para una empresa. Nos conocimos hace 8 años a través de una presentación de mi padre, que trabaja en una gran empresa. Tenía un colega soltero prometedor y sugirió que me reuniera con él. No fue tan formal como una reunión de emparejamiento, solo un almuerzo informal donde nos conocimos por primera vez. George era atento y un gran conversador, e inmediatamente me gustó. Después de eso, comenzamos a vernos y nos casamos un año después. No tenemos hijos. Los dos estamos ocupados con el trabajo, y el momento nunca funcionó. Hace unos años comenzamos a vivir con mi suegra, que había desarrollado demencia, para cuidarla. Mi suegro ya había fallecido, así que naturalmente me tocó a mí cuidarla. La vida se volvió aún más ocupada, y me sentí abrumado tratando de mantenerme al día con el horario diario. George me dejó el cuidado por completo a mí, citando su trabajo. Sin embargo, hace unos meses, la demencia de mi suegra empeoró y fue ingresada en un centro de atención. Ahora George y yo vivimos solos en la espaciosa casa familiar. Pensé que nuestra vida finalmente se calmaría. Un poco. Eso es lo que pensaba, pero mi vida estaba a punto de cambiar drásticamente a partir de este momento. Suspiré mientras calificaba los exámenes en la oficina del maestro. Otro 0. Me quedé mirando la letra desordenada de un estudiante llamado Jake Williams en la columna de nombres. Últimamente, mis preocupaciones han sido sobre este chico. Enseño segundo grado, y recientemente hay bastantes niños descarados entre ellos. Jake es particularmente desafiante. Aunque no es poco inteligente, deja en blanco sus pruebas. Tiene una racha violenta y, a veces, se pelea con sus compañeros de clase. Hoy también interrumpió la clase, obligándome a detener la lección. No importa cuántas veces le advirtiera, él no escucharía en absoluto. ¿Qué debo hacer? La fatiga se acumulaba lenta y gradualmente en mi cuerpo. Esta noche, tomaré un largo baño relajante. Con eso en mente, salí de la escuela y caminé hacia la estación más cercana. Sonó mi teléfono y apareció el nombre de mi madre en la pantalla. Hola, ¿qué pasa? Emily, es terrible. ¿Tu padre, qué? Fue una llamada informándome que mi padre había tenido un accidente automovilístico. Afortunadamente, sobrevivió, pero sus heridas fueron graves. Me dirigí directamente al hospital. Mi padre estaba envuelto en vendas por todo el cuerpo, luciendo dolorosamente herido. ¿Estás bien?, pregunté. Mi padre forzó una sonrisa. Siempre ha sido así, tratando de actuar con fuerza, para no preocupar a quienes lo rodean. Según mi madre, que ya estaba en el hospital,
necesitaría quedarse un tiempo debido a varias pruebas y tratamientos. Mi madre ya lo apoyaba activamente, moviéndose de manera eficiente. Después de una breve charla, decidí ir a casa. Cuando llegué a casa, hablé con George, que había llegado antes. Aparentemente, la compañía ya le había informado sobre el accidente de mi padre. Me sorprendió escuchar a ese jefe, quiero decir, papá tuvo un accidente. Mi padre solía ser el jefe de departamento de George. Ahora ascendido a un puesto más alto, mi padre ya no supervisa directamente a George. Sin embargo, todavía dirigía el departamento de George. Esto significa que la ausencia de mi padre del trabajo también afectaría el trabajo de George. Creo que va a estar ocupado de ahora en adelante. Llegaré tarde a casa, así que no te preocupes por la cena. Un rato, ¿de acuerdo?, dijo George. Lo tengo, asentí. Nunca imaginé que esta situación traería tanta tensión a nuestro hogar. Después de eso, como George predijo, se puso muy ocupado. A menudo volvía a casa tarde por la noche. Incluso comenzó a hospedarse en un hotel de negocio cerca de su oficina con más frecuencia. No lo cuestioné en absoluto. También tengo que visitar a mi padre y ocuparme de mi propio trabajo. El problema con el niño problemático de mi clase también me preocupaba, así que no pensé profundamente en él. Significado de las palabras de George sobre estar ocupado. La semana siguiente, volví a visitar a mi padre después del trabajo. Cuando entré a su habitación, él estaba sentado en la cama, hablando con mi madre. Papá, ¿cómo te sientes? Hola Emily, hoy me siento mejor, dijo. Se veía mejor que la semana pasada. Sin embargo, todavía estaba cubierto de vendas y tenía dificultades para moverse. Sin embargo, estaba claro que se estaba recuperando un poco. Genial. Si las cosas siguen yendo bien, te darán de alta pronto, ¿verdad? Dije eso. Pero las caras de mis padres se nublaron un poco. Parecía que la pierna de mi padre todavía estaba dañada, e incluso con cirugía, es posible que no se recupere por completo. Espera, ¿qué significa eso? Por supuesto, se someterá a rehabilitación, pero podría quedar algo de parálisis en la pierna. Estamos considerando usar una silla de ruedas en el futuro. Si eso sucede, volver a mi trabajo podría ser difícil. Estamos pensando en trasladarnos a una filial donde el trabajo sea menos exigente. De ninguna manera, me sorprendieron las palabras de mis padres. Solía estar tan lleno de energía y pasión por su trabajo. Al verme callar, mi padre trató de sonar alegre. Por cierto, ¿cómo está George? Él está bien, pero está muy ocupado con el trabajo. Lo invité a visitarte hoy, pero dijo que no podía asistir. Últimamente se está comportando muy frío, siempre diciendo que está ocupado con el trabajo. Al menos podría venir de visita en momentos como este. A pesar de la condición crítica de mi padre, George no lo ha visitado ni una sola vez. Mi padre solía ser su jefe directo, pero ni siquiera se ha comunicado. Se siente increíblemente frío de corazón. Dije esto, pero mis padres me dijeron que no me preocupara por eso. Emily. No se puede evitar. En todo caso, es por mi accidente que la empresa está en un lío. Ha resultado en más trabajo para George y me siento culpable por eso. No es tu culpa, papá. Además, el sospechoso aún no ha sido capturado, ¿verdad? Sí, la cara de mi padre se puso sombría. El accidente fue un atropello y fuga. Fue atropellado por un automóvil mientras caminaba a casa desde la estación más cercana después de salir del trabajo. Estaba oscuro, y con el impacto arrojándolo, mi padre no recordaba nada del auto. La policía todavía está investigando, pero de alguna manera, tenemos suerte.
Considerando tu pierna, es bueno que hayamos comprado una casa sin barreras. Sí, es un alivio. Al menos estoy vivo. De hecho, habíamos planeado vender la casa vieja porque estaba envejeciendo, y con ese dinero, acabábamos de comprar una casa sin barreras considerando el deterioro de la salud de mis padres. En el futuro, también consideramos la posibilidad de que George y yo viviéramos allí en el futuro, así que elegimos una casa con muchas habitaciones. El contrato ya estaba terminado. Y la casa estaría lista el próximo mes. Con su pierna en tal estado, la casa sin barreras sería mucho más fácil de vivir que la anterior. Aún así, deseé que el accidente nunca hubiera sucedido. Después de eso, discutimos brevemente los planes futuros. Miré mi reloj y vi que ya eran las 7:12 de la noche. Me tengo que ir. Necesito hacer los cuestionarios de prueba de mañana. Diciendo eso, me preparé apresuradamente para Liv. Al verme así, mi madre preguntó preocupada: ¿El trabajo te mantiene ocupado últimamente? Sí, mi clase es bastante desafiante en este momento. No asumas demasiado. A pesar de sus propias luchas, mi padre estaba preocupado por mí. Su consideración me hizo sonreír, y le respondí: estaré bien. Salí de la habitación del hospital, pero mis preocupaciones continuaron creciendo. El comportamiento de Jack empeoraba día a día. Interrumpir las clases y romper las propiedades de la escuela se había convertido en rutina. Recientemente, Jack incluso se peleó con un compañero de clase y le dio una bofetada en la cara. Afortunadamente, el otro niño no resultó herido, pero sus padres presentaron una denuncia. En este punto, tuve que discutir la situación con los padres de Jack. La familia de Jack era un hogar monoparental. Había intentado llamar a su madre varias veces, pero ella siempre estaba fuera. Los correos electrónicos también fueron ignorados. Frustrado, decidí preguntarle a Jack directamente: «Oh Jack, necesito hablar con tu mamá. ¿Hay un momento en que ella esté disponible?» Ella nunca contesta el teléfono. Jack respondió con un toque de molestia: «Mamá está ocupada y no viene mucho a casa, pero podría estar en casa esta noche. ¿Quieres venir?» Me sorprendió su sugerencia, pero esta era una oportunidad única. Era una oportunidad para hablar con su padre. Después de un momento de consideración, decidí visitarlo. Y así, haría una visita especial a casa. El apartamento al que Jack me llevó era un edificio antiguo, probablemente de unos 50 años. Las paredes estaban descoloridas con la edad y el patio estaba cubierto de malezas. Disculpe. El interior de la casa estaba igual de desordenado. Había cosas esparcidas por todas partes y ropa esparcida por todas partes. Jack me guió a la sala de estar y me dijo: «Juguemos hasta que mamá llegue a casa». Bueno, está bien, acepté, ya que no tenía nada más que hacer que esperar. Jack inmediatamente sacó una enciclopedia de animales de la estantería. Quería jugar a adivinar los nombres de los animales. Jack tenía un conocimiento impresionante y nombró a cada animal sin esfuerzo. Me quedé asombrado. «Wow, sabes mucho, Jack». «¿Verdad?» «Yo sí». Cuando lo elogié, Jack sonrió feliz. Su sonrisa animada era diferente de su comportamiento habitual en clase. Nunca conocí este lado de Jack. Luego jugamos al escondite. «Si te atrapan, hay una penalización», bromeó Jack juguetonamente. Nunca imaginé ver a Jack, que a menudo molestaba a todos en clase, divirtiéndose tanto jugando de manera tan inocente. Su sonrisa era contagiosa, y me encontré disfrutándola también. A pesar de mi edad, no pude evitar reírme con él. «¿Listo o no? Allá voy». «Todavía no». Ahora era el turno de Jack de esconderse. «Jack, ¿dónde estás?»
Llamando, comencé a buscar lugares donde Jake podría estar escondido. En ese momento, noté un marco de fotos en el estante. Casualmente miré la foto. La foto mostraba a una mujer sosteniendo a un bebé recién nacido. Deben haber sido Jake y su madre. Y luego, en el momento en que vi a la persona parada a su lado, ¿qué? ¿Por qué? No pude evitar expresar mi pregunta. Mi mente se quedó en blanco y no pude moverme. Maestro, ¿qué pasa? Jake vino a verme, probablemente preguntándose por qué aún no lo había encontrado. Pero estaba demasiado conmocionado para hablar con claridad. Jake, parece que tu mamá no volverá a casa pronto, así que me iré a casa por ahora. Jake parecía decepcionado, pero logré convencerlo y salí de la casa. Mi corazón todavía latía con fuerza. ¿Podría estar sucediendo esto realmente? Regresé a casa, manteniendo la cabeza confundida. Tan pronto como llegué a casa, George llamó. Ese fue el momento perfecto. Podría preguntarle sobre lo que acababa de ver. George, acabo de ver algo bad, pero George me interrumpió, levantando la voz. Me quedaré en un hotel de negocios cerca de la oficina por un tiempo. El trabajo simplemente no termina. También trabajaré los fines de semana, así que no volveré a casa por un tiempo. Preocúpate por eso, dijo, su repentino anuncio me dejó atónito. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé con certeza. Cuídate, ¿de acuerdo? Espera, George. La llamada terminó abruptamente. Intenté devolver la llamada varias veces, pero no hubo respuesta. Desde entonces, George realmente no había vuelto a casa. No había tiempo para hablar. ¿Qué debo hacer? Si lo que vi en esa foto era cierto, necesitaba reconsiderar mi relación con George. Tomé una decisión y decidí actuar. Pasaron 3 meses. George todavía no había regresado a casa. Para ser precisos, se coló para agarrar ropa, pero evitó verme. Debe estar extremadamente ocupado, lo habría pensado en el pasado, pero ahora sabía la verdad. Si él no planeaba regresar, estaba bien. Ya estaba preparado. Volví a casa del trabajo como de costumbre. Había zapatos de George en la entrada. Junto a ellos había un par de zapatos rojos de tacón alto para mujer. De ninguna manera. Corrí a la sala de estar, y fue tal como sospechaba. George estaba allí con una mujer a su lado, sonriendo fríamente. Bienvenida a casa, Emily. Hola. Siguiendo el ejemplo de George, la mujer también asintió levemente. Esta mujer es George. Mientras trataba de averiguar qué decir, George habló. Hola, Emily. Sé que esto es repentino, pero ¿podemos divorciarnos? Simplemente no coincidimos. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Esto es realmente lo primero que dice cuando llega a casa? No podía creerlo. George, sonando casi borracho con sus propias palabras, comenzó a explicar. He pensado esto por un tiempo, pero con mi gran carga de trabajo reciente, me di cuenta claramente. No te preocupas por mí y mi apretada agenda de trabajo. Por el contrario, ella me apoya. Ella realmente me ayuda y me hace sentir en paz. Diciendo eso, miró a la mujer a su lado con una sonrisa. Parecía un poco mayor que yo. La mujer se rió triunfalmente. Aún así, George estaba diciendo tonterías. Él fue quien dejó de volver a casa, siempre afirmando estar ocupado. Necesito a alguien que realmente me ame y se preocupe por mí, no a alguien que me descuide. Ella también tiene un hijo, así que queremos vivir juntos en una casa grande. Por eso, quiero divorciarme de ti y vivir aquí con ella y su hijo. Estaba aturdido. Su razonamiento era increíblemente egoísta. Cuando permanecí en silencio, George se irritó y escupió.
¿Necesito explicártelo? Firma los papeles del divorcio y piérdete. Escuché risas provenientes de alguna parte. La mujer que se aferraba al costado de George me miraba y se reía. Burlonamente. Oh, ellos no saben nada. Suspiré y con calma les dije, ya me mudé a la nueva casa. Nos divorciamos hace 3 meses. ¿Y ahora qué? Era el turno de George y la mujer de quedarse estupefactos. ¿De qué estás hablando? George exigió. ¿No te diste cuenta? Mudé todas mis cosas a la nueva casa mientras tú estabas fuera, respondí. George miró a su alrededor conmocionado, todas mis cosas se habían ido. ¿Dónde está esta nueva casa? No importa dónde, pero veo por qué tu novia querría vivir aquí en lugar de su viejo apartamento. Deteriorado que está a punto de desmoronarse. En ese momento, la mujer se quebró y gritó, ¿qué? ¿Cómo sabes de mi apartamento? He estado allí. Fue para una visita domiciliaria. Tu hijo, Jake Williams, está en mi clase. Usted debe ser su madre, señorita Sarah Williams, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eres la maestra de Jake? Cuando revelé la verdad, George y Sarah palidecieron. Eso es correcto. Llamé varias veces por Jake, pero nunca respondiste. Dejé mensajes de voz y envié correos electrónicos, pero todos fueron ignorados. Tuve un presentimiento, y cuando fui a la visita domiciliaria, lo confirmé. Lo has estado descuidando, ¿verdad? Abandonando a tu hijo para salir con George. Eso es vergonzoso. Sarah se puso roja y me miró fijamente. Ella no tenía palabras, claramente golpeó donde le dolía. Cuando visité su casa, casualmente vi una foto en la habitación. Te mostraba sosteniendo al bebé Jake y George. Estaba parado justo a tu lado. Jake es el hijo de George, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? Murmuró George con voz seca. Era obvio que estaba entrando en pánico. No pude ponerme en contacto con la madre de Jake, así que llamé al otro número de contacto de emergencia. Así es como me enteré. Contacté a sus padres, señorita Sarah Williams. ¿Llamaste a mis padres? ¿Cómo pudiste? La voz de Sarah tembló de ira. No tuve elección. Intenté contactarte a ti, su tutor principal, varias veces, pero nunca respondiste. Probablemente pensaste que las llamadas a la escuela eran una molestia, ¿verdad? Bueno, eso te salió por la culata. Sarah se mordió el labio tembloroso por frustración. Continué hablando, sin inmutarme. Los padres de Sarah conocían el secreto sobre el nacimiento de Jake. La persona en esa foto, George, es el verdadero padre de Jake, pero Sarah les había ocultado el estado civil de George. Ella inventó una historia falsa, explicando que su novio murió en un accidente justo antes de casarse, no dejándole más remedio que criar al niño por su cuenta. Cuando escuché esto de sus padres, me quedé conmocionado. Viven muy lejos de aquí, así que no podían visitarlos a menudo y estaban muy preocupados. Se preguntaban si Sarah podía criar a Jake sola y si le iba bien en la escuela. Les conté sobre Jake, que estaba causando varios problemas en la escuela y que no podía ponerme en contacto con Sarah. Después de escuchar la historia, los padres de Sarah se disculparon conmigo repetidamente. Tus padres estaban desconsolados, a diferencia de ti, que parece carecer de instinto maternal. Con eso, George y Sarah se quedaron en silencio, sus rostros pálidos. Parecían demasiado conmocionados para responder. ¿Qué pasó con toda tu confianza de antes? No te preocupes, ya estamos divorciados. Hace unos años, George y yo tuvimos una gran pelea y llenamos apresuradamente los papeles de divorcio. Los había guardado en mi escritorio. Nunca pensé que realmente lo usaría,
pero mantenerlo en caso de que sucediera algo como esto resultó ser la decisión correcta. Después de que George dejó de venir a casa y descubrí la verdad, envié inmediatamente los documentos al juzgado. Me habían engañado durante años. Teniendo en cuenta la edad de Jake, nació alrededor de la época en que George y yo nos casamos. Me había estado engañando todo este tiempo. Ya he tenido suficiente de que me traten como a un tonto. La excusa de quedarse en hoteles de negocios por trabajo era una mentira descarada. Él realmente iba a la casa de Sarah. Jake había mencionado que su mamá nunca estaba en casa, lo que significa que lo estaban descuidando para estar juntos. Permanecer casada con alguien así era imposible. No me arrepiento de haber terminado nuestro matrimonio. Así que ya no somos marido y mujer, le expliqué. Cuando expuse la verdad, se quedaron sin palabras. Sarah, sé que quieres volver a casarte con George y vivir en esta casa, pero alguien que ha descuidado a Jake de esa manera no puede formar una familia adecuada. No pienses que puedes abandonar a tu hijo y aún así encontrar la felicidad por ti mismo. Grité, luego solté una pequeña carcajada. De todos modos, recibiré una buena cantidad de pensión alimenticia. Prepárate para eso. Miré sus rostros pálidos y salí silenciosamente de la casa. Ya no me importaba si George se volvía a casar con Sarah, pero estaba preocupado por Jake. Vivir con ellos no sería bueno para él. Esperaba que hubiera una manera de ayudarlo más tarde. Me mudé a la nueva casa de mis padres. El diseño sin barreras lo hacía cómodo, y mi padre, que había sido dado de alta del hospital, parecía complacido. Afortunadamente, su rehabilitación iba bien. Si las cosas continuaban así, su pierna podría recuperarse un poco más. Fue un día en el que acababa de empezar a tener tanta esperanza. Cuando llegué a casa del trabajo, mi madre corrió a la entrada. «Estoy en casa». «Oye, ¿por qué tienes tanta prisa?» «Emily, acaba de llamar la policía. Atraparon a la persona que golpeó a tu padre y huyeron». «¿Qué? ¿En serio?» Pero mi madre dudó, luchando por hablar. Resultó que los culpables eran George y Sarah. La policía había estado investigando sistemáticamente todos los automóviles que pasaban cerca de la casa a esa hora ese día. Como resultado, encontraron un automóvil de alquiler sospechoso grabado en la cámara del tablero de un automóvil. Al inspeccionar el auto de alquiler, descubrieron un leve rasguño en el costado, que sirvió como evidencia de golpear a mi padre. Entonces George y Sarah, que habían alquilado el coche, fueron arrestados. Los dos confesaron todo a la policía. La historia se remonta a cuando George y yo nos conocimos. Mi padre le había propuesto matrimonio a George. George, considerando su avance profesional, aceptó la propuesta. Sin embargo, también albergaba pensamientos impuros. Quería divertirse un poco antes de casarse. George se involucró con varias mujeres recogiéndolas y asistiendo a fiestas. Una de esas mujeres era Sarah. Sarah se enamoró profundamente de George y no pudo romper la relación incluso después de que él se casara. Durante este tiempo, Sarah quedó embarazada. Ella dio a luz a Jake sin casarse. Con el nacimiento de su hijo, Sarah comenzó a presionar a George para que se divorciara de mí. Pero había un problema. Era mi padre. A estas alturas, mi padre había sido ascendido a un puesto senior en la empresa de George. George sabía que divorciarse de mí podría poner en peligro su avance profesional porque las evaluaciones de mi padre podrían afectar las decisiones de personal. Esto hizo imposible que George se casara con Sarah. Así que a los dos se les ocurrió un plan aterrador: planeaban eliminar a mi padre. Los dos alquilaron un coche y esperaron a que mi padre volviera a casa. Luego,
lo golpearon y huyeron de la escena. Fue solo por casualidad que mi padre sobrevivió. Después, George fingió estar ocupado con el trabajo debido al accidente y con frecuencia se quedaba fuera de casa. En realidad, estaba pasando más tiempo con Sarah, como se esperaba. Me estremecí involuntariamente ante el puro horror de todo. ¿Cómo pudieron inventar algo tan terrible? Era incomprensible. Nunca imaginé que George pudiera tener un corazón tan frío. George guardaba rencor contra mi padre por las estrictas evaluaciones de mi padre. George había luchado por lograr los puestos deseados dentro de la empresa. Aunque se casó conmigo pensando en el avance profesional, sus colegas fueron promovidos antes que él. Esta situación generó frustración en George. Parece que estos factores también contribuyeron a impulsarlo a cometer un acto tan atroz. Pero todo fue un malentendido. Mi padre fue duro en sus evaluaciones precisamente porque tenía grandes expectativas para George, siendo un miembro de la familia. Sin embargo, George nunca entendió eso. Me quedé en shock al pensar que el accidente fue orquestado por ellos desde el principio. ¡Qué gente despreciable! Incluso después de decidir casarse conmigo, George continuó su aventura en secreto, tuvo un hijo y luego trató de deshacerse de mi padre. Fue imperdonable. Estaba hirviendo de rabia mientras permanecía allí en silencio, con los puños temblando de ira. Mi madre habló rápidamente. «Cálmate, Emily. Pero no puedo perdonar a esos dos. Nunca imaginé que pudieran ser tanta basura. Dejar esa casa fue la decisión correcta. No quiero volver a involucrarme con ellos nunca más», escupí, respirando hondo. Eventualmente, comenzó el juicio de George y Sarah. Si hubiera sido solo un accidente de tráfico regular, habría sido un caso de conducción negligente que resultó en lesiones. Sin embargo, este incidente fue intencional, orquestado por ellos dos. Por lo tanto, recibieron una sentencia más dura de lo habitual. George fue sentenciado a 10 años de prisión. Sarah, por ayudar en el plan, recibió una sentencia de 7 años. Naturalmente, los daños que debían eran significativos. Con los pagos combinados a mi padre y a mí, la cantidad total era enorme. Le pagaron a mi padre $660,000 por adelantado y el resto se pagará en cuotas. Dado que George había sido despedido, me preocupaba su capacidad de pago. Afortunadamente, ayudó que la empresa para la que trabajaba fuera una gran corporación. Tenía algunos ahorros, así que pudo pagar con eso. Sarah, por otro lado, casi no tenía dinero. Ella solo trabajaba a tiempo parcial y gastaba la mayor parte de sus ganancias en entretenimiento. Los padres de Sarah acordaron pagar los daños. Se disculparon profusamente, inclinando la cabeza ante nosotros. Muchas veces, Jake iba a ser acogido por los padres de Sarah. Este fue el mejor resultado. Incluso sin el accidente, me preocupaba que Sarah criara a Jake. Esperaba que fuera criado por adultos responsables. En cierto modo, se me concedió mi deseo y me sentí aliviado. Con la mudanza, Jake transferiría escuelas. La noticia del arresto de Sarah se había extendido rápidamente en nuestra ciudad. Considerando el impacto en Jake, sería mejor para él mudarse a un lugar diferente. Jake vino a la escuela por última vez. Dijo que era para despedirse de mí, su antiguo maestro. Él no sabía que su padre biológico era mi exmarido. Dada la confusión, decidí que sería mejor mantenerlo así por ahora. Ganancias que hice negociando acciones. Se lo entregué a Amy, quien me miró sorprendida. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Absolutamente. Esto es para ti y Lily. Necesitamos estar preparados para cualquier demanda financiera que pueda hacer y también para los honorarios legales».
Nos aseguraremos de que tú y Lily estén a salvo, le aseguré. Durante los siguientes días, continuamos reuniendo pruebas, documentando todo meticulosamente. El investigador privado que contratamos fue muy minucioso y nos proporcionó fotos de John entrando y saliendo de varios hoteles con diferentes mujeres, así como recibos y extractos de tarjetas de crédito que mostraban una imagen clara de su infidelidad. Una noche, mientras John estaba en la ducha, Amy y yo revisamos los materiales que habíamos recopilado. Fue abrumador el alcance del engaño y la traición de John. El rostro de Amy era una mezcla de ira y tristeza, pero también había una determinación que no había visto antes. ¿Estás listo para enfrentarlo?, pregunté amablemente. Amy asintió. Sí, es hora de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en la sala de estar. Pude ver la tensión en la postura de Amy, pero ella se sostuvo con dignidad. John, ajeno a lo que se avecinaba, se recostó en el sofá, hojeando su teléfono. John, tenemos que hablar, comenzó Amy, con la voz firme pero firme. Levantó la vista, con un toque de molestia en el rostro. ¿Qué es ahora? Sé de tus asuntos, afirmó sin rodeos. Sé de todas las mujeres con las que has estado saliendo, del dinero que has estado exigiendo y de las mentiras que has estado diciendo. La cara de John palideció y comenzó a tartamudear negándolo, pero Amy lo interrumpió. No te molestes en mentir. Tenemos pruebas, fotos, recibos, mensajes. Todo. Por un momento, John se quedó sin palabras. Entonces, su expresión pasó de la conmoción a la ira. ¿Me había seguido? Invadiste mi privacidad, él gritó. No te atrevas a hablar de privacidad, interrumpí, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Traicionaste a Amy y Lily. Los engañaste, mentiste incluso trataste de lastimarlos. Se trata de proteger a mi hija y a mi nieta. La furia de John era palpable, pero parecía darse cuenta de que estaba acorralado. Se levantó bruscamente, paseando por la habitación. ¿Y ahora qué? ¿Qué queréis?, él escupió. Queremos el divorcio, dijo Amy con firmeza. Y la custodia total de Lily. Saldrás de esta casa. Y proporcionarás apoyo financiero. Si te niegas, llevaremos esto a los tribunales, y sabes lo bien que te irá con todas las pruebas que tenemos. Los hombros de John se desplomaron y, por primera vez, parecía genuinamente derrotado. Bien, murmuró. Me mudaré. Bien, respondió Amy, con voz fuerte. Y no pienses en intentar volver. Tendremos una orden de restricción vigente para protegernos si es necesario. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. John empacó sus cosas y se mudó, mientras Amy y yo solicitamos el divorcio con la ayuda del señor Ramírez. También trabajamos para obtener la orden de restricción, por si acaso. A pesar de todo, Lily se mantuvo cerca de mí, sintiendo la tensión pero sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Abuela, ¿volverá papá?, preguntó una noche, sus grandes ojos se llenaron de confusión. La abracé fuertemente. No, cariño. Papá no va a volver. Pero tú y mamá estarán a salvo, y eso es lo que más importa. Con John fuera, una sensación de paz comenzó a regresar lentamente a la casa. Amy comenzó a concentrarse más en su escritura, y Lily parecía más feliz, ya no vivía en un ambiente lleno de tensión y miedo. Me quedé con ellos, continuando apoyando y ayudando con las tareas domésticas y el cuidado de los niños. A medida que los días se convertían en semanas, nos adaptamos a nuestra nueva realidad. El proceso legal estaba en curso, pero saber que teníamos pruebas sólidas y un buen abogado nos dio confianza.
Y a pesar de todo, seguí siendo un pilar de apoyo para Amy y Lily, asegurándome de que supieran que no estaban solas. Una tarde, mientras jugaba con Lily en el patio trasero, Amy salió con una carta en la mano. «Mamá, es de Jack», dijo sonriendo. Tomé la carta y la leí. Jake escribió sobre su nueva escuela, sus nuevos amigos y cómo extrañaba nuestros pequeños juegos. Me calentó el corazón ver que le estaba yendo bien. Le respondí, alentándolo a seguir siendo el niño maravilloso y curioso que había conocido. A pesar de todo, la vida comenzaba a sentirse normal nuevamente. Annie y yo habíamos creado un ambiente seguro y amoroso para Lily, y estábamos listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Alice, la hermana menor de Madison. Ion, siendo cortés, la saludó cálidamente, pero noté cómo los ojos de Alice permanecían fijos en él. Esto era típico de ella. Ella siempre quiso lo que yo tenía, y verme feliz pareció encender un fuego competitivo en ella. Debería haber sido más cauteloso, conociendo la historia de Alice, pero el amor te ciega a ciertas realidades. A medida que avanzaba nuestra relación, John y yo decidimos casarnos. Mis padres estaban muy contentos, pero las reacciones de Alice fueron mixtas. Parecía feliz en la superficie, pero sentí una corriente subterránea de envidia. A pesar de esto, traté de incluirla en los planes de boda, con la esperanza de cerrar la brecha que siempre había existido entre nosotros. Llegó el día de la boda y todo parecía perfecto. John y yo intercambiamos votos, rodeados de amigos y familiares. Alice estuvo a mi lado como mi dama de honor, con una sonrisa apretada y forzada. No pensé mucho en eso, atribuyéndolo a los nervios previos a la boda. La ceremonia fue hermosa y la recepción fue una celebración animada. Sin embargo, las cosas dieron un giro oscuro durante nuestra luna de miel. John y yo decidimos pasar una semana en las Maldivas, un destino de ensueño para los dos. Para mí. Sorpresa, Alice apareció en nuestro hotel el segundo día y afirmó que estaba allí por coincidencia. Me pareció extraño, pero traté de ignorarlo como una extraña peculiaridad del destino. Esa noche, durante la cena, comencé a marearme. Mi visión se volvió borrosa y luché por mantenerme despierta. Alice me miró con una sonrisa sonriente antes de que todo se volviera negro. Cuando me desperté, me latía la cabeza y los acontecimientos de la noche anterior volvieron lentamente a mí. Fue entonces cuando escuché la conversación de John con Alice. Escucha, la hermana es astuta y una vez que se enoja, guarda rencor, dijo John. Es una verdadera pena que no sea contigo con quien me voy a casar. Estaba aturdido. Mi esposo acababa de revelar que había planeado esto con mi hermana y que me habían drogado deliberadamente. La ira hervía dentro de mí, pero mantuve la compostura. Alice siempre había sido una espina clavada en mi costado, pero esto era una traición a otro nivel. Decidí seguir el juego por el momento, sabiendo que necesitaba reunir más pruebas y planear mi venganza. No podría enfrentarlo sin un plan sólido. Siempre había sido bueno elaborando estrategias, y esta situación no sería diferente. Durante los siguientes días, observé sus interacciones, fingiendo no estar al tanto. Documenté todo, desde sus conversaciones susurradas hasta las veces que pasaron juntos. Fue doloroso verlo, pero sabía que era necesario. Cuando regresamos a casa, comencé a poner en marcha mi plan. Primero, visité a un abogado y le expliqué la situación, mostrándole las pruebas que había reunido. Me aseguró que tenía un fuerte argumento para el divorcio y que podía demandar tanto a John como a Alice por angustia emocional y conspiración. Luego, confié en algunos amigos y familiares de confianza, excluyendo a mis padres que apoyaban ciegamente a Alice. Acordaron ayudarme a reunir pruebas adicionales y ser testigos si fuera necesario.
También contacté a un investigador privado para profundizar en los antecedentes de John y en cualquier posible conexión que Alice pudiera haber usado para manipular la situación. Pasaron las semanas y las piezas. El investigador descubrió que John había estado involucrado en varios negocios turbios y Alice había sido la mente maestra detrás de sus decisiones, usando su encanto y habilidades de manipulación. La profundidad de su traición fue asombrosa, pero solo alimentó mi determinación de que se hiciera justicia. Una noche, mientras John estaba fuera y Alice visitaba a nuestros padres, concerté una reunión con ambos. Me aseguré de que estuviera en un lugar público para evitar cualquier posible escalada. Cuando llegaron, ambos se sorprendieron al verme sentado allí con mi abogado. Madison, ¿qué está pasando?, preguntó Alice, fingiendo inocencia. La miré fríamente. ¿Sabes exactamente lo que está pasando, Alice? Y John, tú también. Tengo pruebas de tu traición y manipulación. Este matrimonio ha terminado, y veré que ambos paguen por lo que han hecho. John trató de protestar, pero mi abogado presentó la evidencia, callándolo. El rostro de Alice se puso pálido, dándose cuenta de que sus planes finalmente la habían alcanzado. En la batalla legal que siguió, obtuve un divorcio rápido y gané un acuerdo significativo por angustia emocional. Alice fue repudiada por mis padres cuando la verdad salió a la luz, y John perdió su trabajo y reputación debido a que sus turbios tratos quedaron expuestos. La satisfacción de verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones fue inmensa. Seguí adelante, concentrándome en reconstruir mi vida. Encontré consuelo en mi trabajo y el apoyo de mis verdaderos amigos me ayudó a sanar. No fue fácil, pero salí fortalecida, decidida a no dejar que nadie me traicionara nunca más. En cuanto a Alice y John, cayeron en la oscuridad, sus vidas se vieron empañadas para siempre por su engaño. La experiencia me enseñó una valiosa lección sobre la confianza y la resiliencia, moldeándome como una persona que valora la honestidad y la integridad por encima de todo. Ya no necesito tu interferencia en mi vida. Esta vez, estoy tomando mis propias decisiones. Mis padres parecían desconcertados, pero permanecieron en silencio, quizás finalmente dándose cuenta del alcance de la situación. John, continué, no tienes idea de cuánto daño has hecho. Nuestro matrimonio, mi confianza, todo destruido. Y Alice, no puedo creer que hayas vuelto a hacer esto. ¿Cómo pudiste rebajarte tanto, especialmente después de todas las veces que he tratado de perdonarte e incluirte en mi vida? Alice apartó la mirada, con los ojos llenos de culpa, pero no se disculpó. En cambio, murmuró, pensé que yo también merecía una oportunidad. ¿Una oportunidad? Tuviste innumerables oportunidades, Alice. Cada vez, elegiste lastimarme. Esta es la gota que colma el vaso. No quiero volver a verlos a ninguno de los dos, dije con firmeza, con la voz firme a pesar de las emociones que giraban dentro de mí. El señor Ramírez, sintiendo la tensión, dio un paso adelante. John, la evidencia en tu contra es abrumadora. Te aconsejo que firmes los papeles del divorcio y resuelvas esto amigablemente. La alternativa será una batalla judicial larga y prolongada que no terminará a su favor. Ion miró a su padre, quien asintió gravemente. Haz lo que él dice. Ion. Es lo menos que puedes hacer después de todo lo que has hecho. Derrotado, John tomó a regañadientes el bolígrafo y firmó los papeles. Alice, por otro lado, se sentó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no dijo nada. Con las formalidades completadas, recurrí a mi abogado. Señor Ramírez, ¿podemos finalizar los arreglos para la pensión alimenticia y la manutención de los hijos ahora?
Absolutamente, respondió, y nos aseguraremos de que John cumpla con sus obligaciones. Al concluir la reunión, John y Alice se fueron, con su futuro incierto. Mis padres, aún procesando los eventos, se ofrecieron a quedarse y apoyarme, pero amablemente decliné. Necesito algo de tiempo para sanar y reconstruirme por mi cuenta, les dije. Los días que siguieron fueron desafiantes, pero encontré consuelo en mi trabajo y el apoyo de mis amigos cercanos. Se unieron a mi alrededor, ayudándome a mudarme a un nuevo apartamento y comenzar de cero. Lentamente, el dolor de la traición comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de empoderamiento y resiliencia. Un día, mientras revisaba algunas fotos antiguas, me encontré con una foto de John y yo el día de nuestra boda. En lugar de sentir tristeza o enojo, sentí una sensación de cierre. Ese capítulo de mi vida había terminado y estaba lista para seguir adelante. Decidí centrarme en mi carrera y crecimiento personal. Tomé nuevos pasatiempos, viajé. Incluso me inscribí en algunos cursos para mejorar mis habilidades. Cada día, me sentía más fuerte y con más control de mi destino. Meses después, recibí una carta de Alice. Estuvo lleno de disculpas y arrepentimientos, pidiendo perdón y la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Consideré sus palabras cuidadosamente. Aunque aprecié que se acercara, sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar por completo. Le respondí deseándole lo mejor, pero explicándole que necesitaba mantener la distancia para protegerme. En cuanto a John, escuché a través de conocidos mutuos que luchó por adaptarse a su nueva vida en Texas. Su una vez prometedora carrera ahora era un recuerdo lejano y enfrentó la dura realidad de sus acciones. Era una consecuencia apropiada de las elecciones que había hecho. La vida siguió adelante, y yo también. Encontré alegría en las pequeñas cosas, construí nuevas amistades y aprecié la libertad de ser fiel a mí mismo. La experiencia me había enseñado valiosas lecciones sobre la confianza, la resiliencia y la importancia de rodearme de personas que realmente se preocupaban por mí. Al final, salí más fuerte, más sabia y más decidida que nunca a vivir una vida llena de honestidad, integridad y amor. Mi historia estaba lejos de terminar y estaba emocionado de ver a dónde me llevaría el próximo capítulo. Ya no deseo asociarme con todos ustedes, y con respecto a este asunto, he sufrido estrés emocional por parte de Alice, así que exijo una compensación. Mi voz era firme e inquebrantable. Le dices eso a tus propios padres, mi madre jadeó, su rostro pálido. Solo estoy reclamando lo que se le ha desviado a Alice a lo largo de los años. Así es como romperé los lazos contigo, afirmé con firmeza. Puedo ser muy vengativa y tiendo a guardar rencor, ¿verdad, Alice? Tú lo dijiste, ¿verdad? El rostro de Alice enrojeció de ira y vergüenza. Poco después, John fue trasladado de la sede a una oficina de campo remota. Incluso tuvo que adoptar el apellido de su madre, haciendo que el compromiso fuera total. Su salario se redujo significativamente con respecto a antes, y de ese salario reducido, se estaba deduciendo mi compensación. Como me explicaron sus padres, el lugar al que estaba destinado no era uno en el que pudieras tomar descansos y dirigirte a un café cercano. Una vez que saliste de la oficina, todo lo que viste fue una zona industrial lúgubre. Sí. Pensabas tomar café afuera, solo había una máquina expendedora. Oh, John, querido, si quieres café, podemos prepararte un poco, dijeron las oficinistas, señoras mayores, con una gran sonrisa. No había habido jóvenes en esa oficina independientemente de su género, por lo que ver a un hombre de unos 30 años como John era una novedad para ellos, y parecían disfrutar teniéndolo cerca. Por otro lado, los trabajadores de campo siempre le gritaban: ¿Qué es esta instrucción?
Los números están equivocados. Oye, cuando haces el pedido de materiales, no llegará a tiempo. Todos los días, John enviaba mensajes de texto a sus padres lamentándose de que les gritaran. También me enviaba mensajes de texto con cosas como, por favor, perdóname. Fue un error de juicio. Pídales a nuestros padres que intervengan. No puedo rendirme contigo todavía, y otras tonterías similares. Por alguna razón, nunca llamó directamente, probablemente no quería que lo contrarrestaran directamente. Mientras tanto, Alice perdió su trabajo. Había pasado demasiado tiempo en el extranjero con John, y la razón de su despido fue bastante significativa. No pudo encontrar otro trabajo y se quedó en casa, regañando a nuestros padres casi todos los días. ¿Por qué no me detuviste? Ella también dirigió su ira hacia mí. ¿Por qué me haces esto, tu propia hermana? Vi a través de él, ¿no? Deberías agradecerme. Así que olvídate de la compensación. Mis padres, por su parte, comenzaron a dejarme mensajes de voz y correos electrónicos diciendo cosas como, por favor, ¿puedes reducir la compensación de Alice? Vamos, eres su hermana mayor, ¿verdad? ¿Por qué eres tan terco? Con esa actitud, nunca te volverás a casar, y así sucesivamente. Por supuesto, guardé todos sus mensajes de texto y de voz. Los usé como evidencia y obtuve una orden de restricción a través de mi abogado. Me sentí increíblemente aliviada. Poco después, me transferí a una empresa administrada por el padre de John. No la oficina principal donde trabajaba John, sino una sucursal recién establecida. Madison, siempre he creído en tu pasión por tu trabajo. Quiero que utilices tu talento como miembro inicial de la sucursal, dijo mi ex suegro, reconociendo mi talento laboral y colocándome en una posición importante. Aparentemente, mi compañía anterior no parecía utilizar completamente mis habilidades. Gracias a él, mis días son ocupados pero inmensamente satisfactorios. En los días libres, disfruto de deliciosas comidas caseras hechas por mi ex suegra. Incluso si has cortado los lazos con John, me gustaría que sigas siendo nuestra hija. Siempre quise una hija, ya sabes. Loca, ¿qué tal convertirse en nuestra hija adoptiva? Teniendo en cuenta que mis padres biológicos siempre favorecieron a mi hermana y apenas se fijaron en mí, escuchar estas palabras de mi ex suegra fue realmente conmovedor. No estoy seguro de si seguiré adelante, pero al menos por ahora, creo que mis días